Buenas tardes a todos. Comienzo excusando a nuestro decano Luis Vadillo Lozano, quien está reunido en este momento con el presidente y no le es posible introducir a nuestro recurso y coordinador de hoy, a quien le agradece su disponibilidad para presentar hoy. Saludamos y damos la bienvenida también a los miembros del Colegio de Arquitectos y Arquitectas Paisajistas de Puerto Rico, a nuestro conferenciante de hoy, Jesuán Ramos Román, facultad y estudiantes de la Escuela de Arquitectura y Diseño Rafael Hernández Colón de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y a todos los que nos acompañan. Bienvenidos a nuestra charla Mis Libros de este semestre. Hoy con la presentación del coordinador Jesuán Ramos Román y gracias a la alianza entre la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. Debo indicar a todos los participantes que deben firmar la hoja de asistencia y recordarle a los arquitectos que por favor escriban su nombre completo y número de licencia para efectos del registro de educación continua. Esta charla ha sido aprobada por la Comisión Revisora de Educación Continua con 1.5 créditos de horas contacto en la categoría de salud, seguridad y bienestar. Le pedimos que de tener alguna pregunta, por favor, la escriban y hagan sus apuntes, ya que serán contestadas por nuestro deponente al final de la presentación. En este momento les dejo con nuestra directora de la biblioteca, Caribe, Geraldine Collazo, a quien agradecemos nos reciba en su espacio y quien habrá de dirigirse a ustedes para dar la bienvenida a todos. Buenas tardes y bienvenidos a todos aquí a su espacio, su Biblioteca Caribe. Y como bien saben todos, este es su espacio, su biblioteca, que las puertas de aquí siempre están abiertas para todos ustedes. Y pues aquí los dejo con el profesor y arquitecto Jesuán, que les va a estar presentando a ustedes el libro de Projective Cast y que está escrito por el arquitecto Robin Evans. Sí, tengo micrófono, muchas gracias. Déjame ponerla aquí otra vez a presentar. Ok. Gracias por la introducción. Buenas tardes a todos. Es un placer darle la bienvenida a esta presentación sobre este libro de Projective Cast, Architecture and Street Geometries del arquitecto Robin Evans. Antes de adentrarnos en los conceptos fundamentales de este libro, quiero tomar un momento para presentarme, ¿verdad? ¿Quién es ese? Para los que no me conocen, pues soy el arquitecto Jesuán Ramos y como claramente dijo Mirta Peña, soy el coordinador de la unidad experimental de representación arquitectónica de esta escuela. Y en este rol yo me enfoco en guiar a los estudiantes en el desarrollo de su capacidad de representación arquitectónica desde los fundamentos del dibujo hasta las exploraciones más avanzadas en la visualización del espacio. La obra de Robin Evans es una referencia clave para comprender cómo la geometría en sus diferentes modalidades actúa como un puente entre el pensamiento arquitectónico y su materialización. En The Projective Cast, Evans nos ofrece una reflexión profunda sobre la representación arquitectónica y su influencia en la manera en que concebimos y transformamos el espacio. Para quienes estamos comprometidos con la enseñanza de la arquitectura, este libro nos proporciona herramientas esenciales para desarrollar una mirada crítica y analítica sobre los sistemas de proyección y su impacto en el diseño. Esta presentación que vamos a estar viendo está diseñada especialmente, yo le digo, ¿verdad? Que está dedicado especialmente a los estudiantes de primer año, quienes están en la fase inicial de su formación arquitectónica. Pero sin embargo, también es de gran utilidad en el ejercicio profesional y en el proceso de diseño dentro de las oficinas de arquitectura. Comprender estos conceptos fortalece la práctica profesional al mejorar la capacidad de análisis, perdóname, se me fue.
Capacidad de análisis, comunicación y visualización espacial en proyectos arquitectónicos. Es importante mencionar que a lo largo de la presentación escucharán y verán que repetiré ciertos conceptos en varias ocasiones. Varias ocasiones. Esto no es una casualidad, sino es una estrategia intencional para reforzar el aprendizaje a través de la repetición. La reiteración de ideas claves facilitará su comprensión y asimilación, permitiendo que puedan aplicarlas de manera efectiva en su desarrollo académico y profesional. Y también los invito a participar activamente, me pueden interrumpir, a hacer preguntas y a reflexionar sobre los temas que exploraremos hoy. Entonces, en este trabajo, Evans aborda de forma rigurosa la función, perdóname, se me pasó algo. La obra, para que sepa un poquito, amarrar este libro al tiempo. Este libro representa el resultado de décadas de investigación y análisis teórico que abarca desde finales de la década de los 60 hasta mediados de los 90, para que sepa dónde es el contexto o el tiempo de este libro, y se centra en la importancia de la representación y la geometría en la arquitectura. En este trabajo, Evans aborda de forma rigurosa la función de la representación arquitectónica, analizando cómo se utilizan las distintas modalidades geométricas, la euclidiana, la afín y la proyectiva, que vamos a estar hablando más adelante, para estructurar y transformar el espacio. Ahora, el eje central de su análisis es el concepto de proyecto, entendido como la mediación entre la idea concebida en el pensamiento del arquitecto y su realización material en la construcción. Según Evans, esta mediación no es meramente un proceso técnico, sino una actividad intelectual que conecta el dibujo, la percepción y la construcción. Así definiendo la esencia de la arquitectura como disciplina. A lo largo de esta presentación, revisaremos de forma sistemática los conceptos fundamentales expuestos en el libro, examinando su relevancia histórica y su aplicación en la práctica arquitectónica actual. Veremos, por ejemplo, cómo la geometría se convierte en un lenguaje que permite a los arquitectos interpretar y transformar ideas en estructuras reales y cómo los métodos de proyección han evolucionado y continúan influyendo en el diseño. Esta obra es especialmente significativa porque a través de un análisis exhaustivo, Evans demuestra que la representación no es simplemente una herramienta para reproducir lo visible, sino que constituye un proceso activo que da forma a la percepción del espacio. La capacidad de transformar ideas en dibujos y de esos dibujos en edificios es lo que define la arquitectura como una disciplina intelectual en constante diálogo con su entorno. Durante la presentación abordaremos los siguientes puntos clave. 1. La estructura teórica del libro y su enfoque en la mediación del proyecto, el uso de la geometría en 3 modalidades para organizar y transformar el espacio, y la relevancia de estos conceptos en el desarrollo histórico de la arquitectura y, finalmente, en su aplicación en la era digital. Yo les invito a acompañarme en este recorrido analítico para comprender cómo, a través de la proyección, la arquitectura se concibe, se imagina y finalmente se construye, reflejando una síntesis entre el pensamiento abstracto y la realización material. Pero antes de saber del libro, vamos a conocer un poquito quién es Robin Evans. Robin Evans nació el 8 de mayo de 1944 y murió el 19 de febrero de 1993. Un poquito después de terminar de escribir este libro. Esa fue su última publicación.
Él fue un destacado arquitecto, docente, profesor, historiador, cuya labor teórica y académica dejó una huella perdurable en el estudio de la representación arquitectónica y la relación entre el dibujo y la construcción. Posteriormente, realizó su doctorado centrado en la historia de la arquitectura penitenciaria, con especial atención al panóptico de Bentham. Esta investigación es significativa porque muestra su interés por analizar cómo la arquitectura puede funcionar como un dispositivo de control social, un tema que se mantendría recurrente a lo largo de su obra. Hago un paréntesis, si alguien consigue una mejor foto de Robin Evans, me la envíen porque he buscado y lo único que conseguí fue un video oscuro, es un misterio. Así que los invito a la búsqueda y me la envíen. Entonces, además de su labor investigadora, Evans publicó numerosos ensayos y reseñas en revistas especializadas como la revista Lotus, Casabella, Architectural Review y la AA Files de Londres, así contribuyendo a enriquecer el debate académico en torno a la arquitectura. Su carrera docente fue extensa e internacional. Fue profesor en diversas instituciones de Inglaterra, como la Architectural Association y el Polytechnic of Central London, pero también impartió clases o dio clases en universidades de Estados Unidos. Entre algunas se encuentra la Universidad de Harvard, Columbia, MIT y Cornell. Esto evidencia su influencia y reconocimiento que tuvo en el ámbito académico internacional. Entonces, antes de su prematura muerte en el año 1933, pues Evans completó este libro, The Projective Cast, Architecture and Street Geometries. Una obra que recoge y sistematiza sus ideas sobre la representación arquitectónica, la función del dibujo y el papel de la geometría en el proceso de diseño. Su trabajo destaca por abordar la relación entre el dibujo, la percepción y la materialización de la arquitectura. Así posicionando el concepto de proyecto como la mediación esencial entre el pensamiento del arquitecto y la construcción material. Así que Evans no se limitó a describir técnicas de dibujo, porque a veces lo podemos, hasta ahorita me hicieron un comentario que me parece aceptable, el compararlo con Francis D.K. Chin, que sí, estamos hablando de los libros más técnicos, sino que él propone o propuso un análisis profundo de cómo los arquitectos consumen la geometría preexistente para transformar sus ideas en edificios. Esta perspectiva revolucionó el modo de entender la representación y la producción de la arquitectura, así abriendo nuevas líneas de investigación y debate en el campo. La influencia de Robin Evans se extiende más allá de sus publicaciones. Su legado se celebra anualmente en la conferencia Robbins Evans Lecture, lo que demuestra la relevancia de sus aportes en la teoría y la práctica de la arquitectura. Su enfoque interdisciplinario que vincula la historia, la teoría y la práctica continúa inspirando investigadores y profesionales, convirtiéndolo en una referencia obligada para quienes estudian la forma en que se concibe y se materializa el espacio arquitectónico. En resumen, Robin Evans fue un académico, un profesional excepcional, cuya obra no solo profundiza en los métodos de representación y proyección, sino que también redefine el concepto mismo del proyecto. Su legado es fundamental para comprender cómo se ha desarrollado la arquitectura moderna y cómo las ideas sobre la representación y la geometría siguen siendo y siguen influyendo en la práctica contemporánea. Robin Evans escribió The Projective Cast, ¿verdad? Con el propósito
de profundizar y cuestionar de manera crítica el uso de los sistemas geométricos en la arquitectura. Su obra surge de la necesidad de examinar desde una perspectiva interna y rigurosa. Aquí vemos unos ejemplos de sus obras y sus análisis en dibujo. Entonces, él, entre sus principales motivaciones, destaca 3 aspectos fundamentales. El primero es explorar la influencia de la geometría. Evans sostiene que la arquitectura se basa en la geometría y que los arquitectos consumen dicha geometría en su proceso de diseño. Esto implica que en lugar de crear nuevas reglas geométricas, los profesionales toman y adaptan las normas preexistentes para estructurar sus proyectos. Este enfoque revela que la geometría es el lenguaje subyacente en el que se expresa el diseño arquitectónico, así permitiendo transformar ideas abstractas en soluciones constructivas. Así, el análisis de Evans destaca la capacidad de la geometría para influir en el pensamiento creativo y la materialización del espacio. Como segunda motivación es revisar la historia del dibujo arquitectónico. Con el desarrollo de nuevas tecnologías y la evolución de las prácticas de diseño, Evans consideró imprescindible reexaminar cómo se han empleado las técnicas de representación a lo largo de la historia. Su obra ofrece una revisión detallada, y no solo esta, casi toda su obra en general, ofrece una revisión detallada de los métodos de dibujo y proyección desde el Renacimiento hasta la modernidad. Ha sido la evolución y la historia de esta representación arquitectónica en este tiempo. Esta revisión histórica nos permite comprender no solo la evolución técnica, sino también los cambios en la percepción del espacio y el rol del dibujo como una herramienta fundamental en el proceso de diseño. Más allá de una mera representación de un diseño ya establecido, él ya lo está tomando en consideración o lo anuncia como parte del proceso de diseño. Al retomar y cuestionar métodos tradicionales, Evans muestra cómo la representación gráfica ha sido tanto una herramienta de comunicación como un medio para mediar entre la idea y la realidad material. Por lo tanto, hay que definir el proyecto como ese mediador. Un elemento central en este libro de Projective Cast es esa noción del proyecto, entendido como el proceso que conecta la idea concebida en la mente del arquitecto con su realización en la construcción. Por eso Evans subraya que el dibujo no es un simple registro visual, sino la síntesis del pensamiento arquitectónico, que establece un puente entre concepto y ejecución, ¿verdad? El puente, estamos hablando de ese término de proyecto, que también se considera como el mediador. Esta mediación es esencial para entender cómo se traduce el conocimiento teórico a una obra tangible. Por eso al definir proyecto de esta manera, Evans sitúa al dibujo y a la representación como elementos activos y transformadores indispensables para la creación de la arquitectura. Perdóname, que el aire me está dando directo y me seca la boca. Estos enfoques permiten a Evans desarrollar un discurso que parte desde el interior de la disciplina. Su trabajo establece una conexión entre la tradición histórica del dibujo y los desafíos contemporáneos. Ofrece un marco teórico que vincula el legado del pensamiento arquitectónico con la práctica actual. La revisión y el análisis de estas motivaciones proporcionan las bases para comprender la importancia del proceso de proyección en la arquitectura que se explora a lo largo del libro, ¿verdad? Porque nosotros a veces estamos acostumbrados a escuchar la palabra proyecto y nos asociamos rápido al proyecto literal que estamos trabajando y es ese entender la palabra de proyectar.
¿ok? Más allá del proyecto que estamos trabajando, es cómo proyectamos una idea, un pensamiento a algo concreto. Y claramente estamos viendo que Robin Evans lo asocia o dice es el dibujo arquitectónico que es el real proyecto, el que proyecta la idea a lo concreto. ¿Ok? Así que en resumen, The Projective Cast se fundamenta en la necesidad de reinterpretar cómo la geometría, a través de su uso en el dibujo, actúa como el elemento mediador, el individuo que está parado, que transforma la idea de construcción en un proceso que continúa siendo relevante en el contexto de arquitectura moderna. ¿Verdad? Estos son ideas, especialmente para los, como les comenté, para ustedes los estudiantes de primer año, que todavía estamos tratando de entender qué es realmente, cuál es realmente es la función del dibujo arquitectónico, más allá de simplemente representar el proyecto que están trabajando. Así que, para comenzar, una de las citas más conocidas de Robin Evans es esta. Architects do not produce geometry, they consume it. A mí me fascina esa cita. Esta afirmación resume de forma contundente la posición de Evans respecto a la relación entre la arquitectura y la geometría. No se trata de que los arquitectos inventen nuevas reglas matemáticas o principios geométricos, sino que trabajan sobre un corpus ya establecido, que es la geometría. En este sentido, se entiende como un lenguaje preexistente formado a lo largo de la historia de la matemática, del arte, de la ingeniería, que los arquitectos adoptan, consumen, pero también adoptan, reinterpretan y adaptan para dar forma a sus ideas. Un momento. Y tenemos también la geometría como lenguaje preexistente. La geometría ha sido desarrollada a lo largo de los siglos y está basada en principios fundamentales como la medida, la proporción, la simetría y la relación entre las partes de una figura, mucho más matemática y gráfica de lo que tenemos aquí presentado. Estos principios se han utilizado en diversas disciplinas, desde la construcción de templos en la antigüedad hasta el diseño de edificios modernos. Evans argumenta que los arquitectos consumen esta geometría en el sentido que toman estas reglas y las aplican a sus proyectos. Por ejemplo, falta un acento ahí, discúlpenme. Por ejemplo, en la arquitectura clásica se utilizan proporciones, sección dorada y reglas de simetría para lograr un orden visual y estructurado. Mientras que en la arquitectura contemporánea se reinterpretan estas normas para responder a nuevas necesidades y contextos. Esta idea se fundamenta en la comprensión de la geometría como un sistema de pensamiento que organiza el espacio, lo que permite que el dibujo se convierta en el primer paso de un proceso creativo que lleva de la idea a la construcción. Es decir, la geometría actúa como un soporte técnico y teórico que permite traducir la abstracción en una forma concreta, tangible. Vuelvo con el tema de que los arquitectos consumen, ¿verdad? El consumo de la geometría en el proceso creativo. En ese proceso de diseño, el arquitecto se enfrenta a la tarea de consumir la geometría. Esto implica revisar y seleccionar aquellos principios que resultan pertinentes para el proyecto en cuestión. Entonces, por ejemplo, en un edificio se utilizan las proporciones euclidianas para determinar, estos son unos ejemplos que estoy dando. Si en un edificio utilizan las proporciones euclidianas para determinar la distribución de espacios, la relación entre elementos estructurales y la armonía visual, ¿verdad? En fases conceptuales, el dibujo arquitectónico utiliza la geometría afín para representar la organización interna del espacio
sin verse limitado por la perspectiva realista, así permitiendo flexibilidad en la composición. Además, la geometría proyectiva se emplea para transmitir la ilusión de profundidad y volumen en los dibujos, lo que ayuda a visualizar el resultado final. ¿Verdad? A veces a mí me gusta diferenciarlo de una forma más simple, sentido de que el euclidiano trabaja de una forma mucho más bidimensional, el afín comienza a trabajar o incorporar un poco la tridimensionalidad, pero anclándolo, no sé si lo pueden ver en algunas partes, anclándolo, ay, le di para atrás o para adelante, aquí, a ver si tengo pointer, ¿verdad? Por aquí, anclándolo a los ejes de X, Y y Z, entrando a esa tridimensionalidad, pero aplicado como una especie de curvas entre dos vectores. Y luego tenemos la geometría proyectiva, que viene de una representación proyectiva como la perspectiva, que atiende más la experiencia del espacio, pero en este caso esa idea proyectiva se traduce a geometría, y yo les pongo el ejemplo del arquitecto Daniel Libeskind, que su proyecto angulado trabaja una idea de líneas proyectivas dirigiéndose hacia un punto de jerarquía que se podría asociar al punto de fuga dentro de una representación en perspectiva. Entonces, así el arquitecto no genera nuevas reglas, sino que interpreta y aplica las existentes para resolver problemas específicos del diseño. En este consumo implica una lectura crítica de las tradiciones geométricas, en la que el profesional adapta esos fundamentos a las exigencias del contexto, a las nuevas tecnologías y especialmente a la innovación creativa. En otras palabras, el proceso creativo es una relectura constante de un legado geométrico que se ajusta a cada proyecto particular. Disculpen un momento. Gracias. Recuerda que les dije, voy a estar repitiendo varios conceptos, o posiblemente dos. Entonces, el proyecto como mediador entre el pensamiento y la construcción. Vamos a tratar de entenderlo de otra manera. Un concepto central en la obra de Evans, como dije, es esa idea del proyecto, que se entiende, repitiendo, como la mediación entre la idea que el arquitecto concibe y la realización material del edificio, ¿verdad? No nos olvidemos de eso. Aquí el dibujo se convierte en la herramienta fundamental que traduce el pensamiento abstracto en una forma que pueda ser construida. Este proyecto, este concepto, esta idea de proyecto, no es simplemente un plano, no es hacer un dibujo, un plano como les había comentado. Es un proceso que integra la geometría en cada etapa, desde la conceptualización, ¿verdad? Escuchen, jóvenes del primer año, desde esa conceptualización hasta esa ejecución final. Así, al consumir la geometría, el arquitecto utiliza un conjunto de herramientas y reglas preestablecidas, esa historia, esas herramientas históricas dentro de la representación, así para establecer una conexión clara y estructurada entre la idea y la materialización. Así que el dibujo, o sea, esa afirmación de Evans es que la representación arquitectónica, al usar estos sistemas geométricos, no es una reproducción pasiva de la realidad, sino un proceso activo y transformador. El dibujo es, por tanto, el primer acto de construcción de la idea que eventualmente se materializa en el edificio. Así que, en resumen, la frase "Architects do not produce geometry, they consume it" encapsula esa visión de Evans sobre la relación de los arquitectos con la geometría. Los arquitectos leen, reinterpretan y aplican las reglas geométricas existentes
para construir sus proyectos. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Esta consumición, este consumo es fundamental porque establece el marco en el que el dibujo se transforma en construcción, actuando como el puente entre el pensamiento abstracto y la realidad material. Así que esta perspectiva es crucial para entender la importancia del dichoso proyecto que él habla en la arquitectura, que es el proceso que mediatiza, vuelvo y repito, entre la idea y la construcción real. Así que con estos conceptos claros, avanzaremos hacia cómo la historia de la perspectiva ahora entra en juego y también la historia de la proyección, cómo han evolucionado en la arquitectura y cómo estos procesos integran el análisis crítico de Evans. Por eso el proyecto es el puente entre una idea y la construcción. Esta noción es fundamental en la obra de Robin Evans. Así que el proceso de creación de un edificio, según Evans, como ya he mencionado, se basa en una estructura similar a esta, donde tenemos la concepción de la idea. Tenemos la casita dentro de nuestra bolita de idea, nuestra bombilla de idea, donde la generación de la idea es un proceso intelectual en el que el arquitecto formula su visión, inspirada tanto por el conocimiento histórico, hay que saber de la historia, el conocimiento teórico, tenemos que conocer de la historia y de la teoría, y entender cómo a tener conociendo estos temas, aporta la experiencia sensorial y a la experiencia contextual. Esta etapa es abstracta y se basa en la comprensión de los principios geométricos y las necesidades funcionales. ¿Qué hacemos luego? ¿Verdad? A veces hablamos lo obvio, pues lo plasmamos en dibujo. Ya ese gesto, ya estamos concretizando, o ese primer paso a concretizar nuestro proyecto, donde una vez concebida la idea, el arquitecto la traduce a través del dibujo. Aquí la geometría juega un papel esencial. Aquí es donde realmente comenzamos a traducir estas ideas en geometría. No se trata de hacer una simple copia de lo que se imagina, es interpretarlo, ¿verdad? Sino de transformar esa idea en una representación gráfica que contemple las proporciones, la escala, la organización espacial y la relación entre sus elementos. Por eso en el momento de crear estos análisis o de precedentes, entender el proyecto existente, pues es bien importante entenderlo a través de sus proporciones, de su escala, de su organización espacial, su proceso de diseño, su ubicación, la relación entre sus elementos. Así que el dibujo actúa como un proceso activo que organiza y clarifica la visión del proyecto. No del proyecto de proyectar, en este caso sí es del proyecto físico que estamos trabajando. Y finalmente, pues claro, la materialización en la construcción, como ahora la idea se encapsula dentro de una materialización del proyecto. Así que finalmente la obra se realiza a partir de esto mismo, de los planos y los dibujos. En esta fase los detalles técnicos y constructivos se definen a partir de la representación previa, asegurando que la idea conceptual se convierte en una estructura real. El éxito del proyecto depende en gran medida de la precisión y la claridad que el dibujo ha mediatizado entre la idea y la construcción. Evans destaca que el dibujo, nuevamente, no es un mero registro visual, sino un proceso de transformación que interviene activamente en la creación de la obra. Así que este proyecto organiza el pensamiento, permite al arquitecto ordenar y sistematizar sus ideas utilizando principios geométricos para establecer una base lógica y coherente que guíe el diseño, facilita la comunicación. Sabemos que el dibujo sirve como un medio de comunicación entre el arquitecto, los ingenieros, los constructores y otros actores del proyecto, clientes, etc. Una representación gráfica bien elaborada, bien hecha, transmite con claridad las intenciones del diseño, lo que es esencial para la coordinación y ejecución de la construcción. Y actúa
como una verificación teórica. A través del dibujo, el arquitecto puede analizar y evaluar la viabilidad de sus ideas antes de que se conviertan en obra. Este acto de consumir la geometría, aplicando reglas preexistentes para estructurar el espacio, es un proceso crítico que ayuda a identificar y resolver posibles problemas antes de iniciar la construcción. Y sabemos las ventajas que nos está ofreciendo ahora las nuevas tecnologías que eventualmente vamos a llegar a ellas. Pero seguimos con el tema de la mediación. En la práctica, el proyecto constituye la etapa crucial en la que se traduce el pensamiento en acción. La mediación que se produce en el dibujo es esencial para, uno, integrar elementos teóricos y prácticos. Así que el dibujo refleja la síntesis de conocimientos teóricos y la experiencia práctica, permitiendo que los principios geométricos se apliquen de forma precisa a situaciones reales. Fomentar, importante, fomentar la innovación. No podemos quedar en esa idea, tenemos que buscar a innovar. Así que al reinterpretar y adaptar la geometría existente, el arquitecto puede desarrollar soluciones creativas y adaptivas que respondan a las necesidades específicas del contexto. La capacidad de transformar ideas en formas concretas es lo que impulsa la innovación en el diseño. Ay, espera, me faltó uno. Y establecer un diálogo continuo. El proceso de mediación a través del dibujo genera un diálogo entre la visión del arquitecto y la realidad constructiva. Esto es fundamental para lograr que el edificio final no solo cumpla con criterios técnicos y teóricos y estéticos, sino que también responda de manera efectiva a las expectativas y la percepción de los usuarios. Así que en resumen, el proyecto es el elemento que permite conectar pensamiento abstracto con construcción real. Por eso, según Evans, el dibujo actúa como un proceso activo que mediatiza entre ambas cosas, la idea y la realización. De nuevo, este proceso es esencial para la innovación y la ejecución exitosa de cualquier proyecto arquitectónico, ya que establece la base sobre la cual se construye realidad. Vamos a hablar un poquito sobre la perspectiva. La perspectiva es una técnica fundamental en el dibujo arquitectónico. Nos permite representar la tridimensionalidad en un plano bidimensional. Su principal función es crear la ilusión de profundidad y volumen, ¿okay? Haciendo que las imágenes planas parezcan tener dimensión y realismo. Este método fue desarrollado durante el Renacimiento. Esta imagen es del Renacimiento, cuando estos artistas y arquitectos comenzaron a estudiar y aplicar principios matemáticos y geométricos para reproducir la forma en que el ojo humano percibe el espacio. Ya es usar la representación para tratar de representar lo más cercano a una experiencia espacial. No teníamos 3D, no teníamos VR todavía para poder entrar a esa experiencia, pero todo comenzó con la representación de la perspectiva, que no fue creada meramente para la arquitectura, ya viene de unas geometrías o unas matemáticas proyectivas, y ya la perspectiva en la arquitectura la comenzamos a ver dentro del Renacimiento. Así que esta perspectiva es una técnica fundamental en el dibujo arquitectónico que permite representar la tridimensionalidad en un plano bidimensional. Como les dije, su principal función es crear la ilusión de profundidad, múltiples planos, y la idea de volumen. De esta manera, haciendo que las imágenes planas parezcan tener dimensión, dinamismo y realismo. Como les dije, este método fue desarrollado en el Renacimiento,
donde desde entonces se han utilizado técnicas de perspectivas basadas en la convergencia de líneas paralelas hacia un punto de fuga. Ya no es la idea afín o la idea euclidiana de trabajar quizás un axonométrico, un dibujo paralelo, una planta, sino es como establecer esas líneas paralelas y llevarlas hacia un punto de fuga o varios puntos de fuga. Este sistema que se fundamenta en la observación de que los objetos parecen encogerse, donde vemos una persona más grande al frente y otra más pequeña atrás, esto a medida que se alejan del observador, ¿verdad?, permitió a los artistas simular esa profundidad y el espacio de forma coherente. Por ejemplo, los dibujos y pinturas de esa época, como la que estamos viendo aquí, es común ver cómo las líneas de arquitectura se reúnen en puntos fijos en el horizonte, así estableciendo un marco visual que sugiere la extensión y la distancia. Robin Evans analiza estos conceptos, yo le digo conceptos obvios, que posiblemente todos ya conocemos, y lo analiza cómo esta técnica se ha desarrollado a lo largo del tiempo, cómo ha surgido y se ha consolidado como una herramienta esencial en la práctica arquitectónica, cómo la arquitectura o el arquitecto ha consumido la representación o esa geometría, esa matemática proyectiva a una representación del espacio. Él observa que la perspectiva no es solamente una técnica para hacer dibujo con apariencia tridimensional, es un medio para que los arquitectos conceptualicen y comuniquen sus ideas de diseño. En este sentido, la perspectiva se convierte en una forma de traducir nuevamente una idea abstracta sobre el espacio en una representación visual que puede ser comprendida por otros profesionales y que sirve de base para la construcción. Sin embargo, Evans también advierte una cosa, que a pesar de la utilidad de la perspectiva, existe una diferencia crucial entre la representación gráfica, sea esto un dibujo, un sketch, un 3D, y la experiencia real de un edificio. No es comparable. Podemos tener VR, podemos tener todo, pero nunca se va a comparar con una experiencia real dentro del proyecto. Así que un dibujo en perspectiva puede transmitir esa idea, una idea de profundidad y volumen, pero la experiencia física de un edificio involucra factores más complejos, como la luz, el sonido, la textura, la interacción del usuario con el espacio, hasta el olor, los sonidos, como dije anteriormente. Todos son aspectos que van mucho más allá de lo que se puede plasmar en un plano, aunque tenga una representación tridimensional. Así que en términos académicos, la técnica de la perspectiva ha permitido a los arquitectos transformar la forma en que se entiende el espacio. Se basa en principios matemáticos establecidos desde el Renacimiento que buscan replicar la percepción humana. Con el tiempo, la perspectiva ha sido refinada y adaptada, sino también la exploración de nuevos modos de imaginar el espacio arquitectónico. Así que esta dualidad entre la eficacia de la técnica para representar la profundidad y sus limitaciones para reflejar la totalidad de la experiencia espacial es uno de los aspectos de Evans que destaca en su obra. Comprender este equilibrio es fundamental para apreciar tanto el potencial como las restricciones de la representación en la arquitectura. Así que resumiendo esta parte, la perspectiva es una herramienta crucial que ha permitido a la arquitectura avanzar en la representación del espacio. Sin embargo, como nos explicó Evans, aunque facilita la visualización de la tridimensionalidad en el dibujo, la experiencia real de un edificio implica un nivel de complejidad que requiere un enfoque integral y multidimensional. Así que esta distinción es esencial para quienes estudian o practican la arquitectura, ya que subraya la importancia de complementar la técnica con una sensibilidad hacia la experiencia material y sensorial.
Un aspecto crucial de la proyección es la relación que se establece entre la deformación de las figuras y la estabilidad de las líneas de visión. Este tema es fundamental para comprender cómo se comunica y se interpreta el espacio a través del dibujo arquitectónico. Por eso Robin Evans analiza este fenómeno señalando, diciendo que the lines of vision do not deform. They do form. Así que esta cita subraya que, a diferencia de la forma o figura que puede cambiar o distorsionarse según el ángulo o el punto de vista, las líneas de visión, aquellas que definen la dirección en las que observamos, se mantienen constantes. Esto significa que aunque la representación gráfica de un objeto varíe en función de la perspectiva, la estructura subyacente que orienta la percepción permanece inalterada, ¿verdad? Él explica y describe estas definiciones y define estas geometrías o estas técnicas de dibujo de manera que pueden ser aplicadas en la arquitectura, como el ejemplo de Daniel Libeskind que vimos más adelante, donde el proceso, la técnica de dibujar una perspectiva, ese proceso se puede convertir en geometría. ¿Okay? Paréntesis, ¿verdad? El cómo trabajar con una paralela, trabajar con una T cuadrada, cómo ese proceso de dibujo realmente es un proceso a diseño, se transforma en diseño. Otra cita importante de él, que de hecho él concluye con esta cita, es rigidity is transferred from the object to the medium of its transmission. Esta afirmación es fundamental. Lo que entendemos como rigidez o orden no es una propiedad inherente al objeto físico en sí, sino que se manifiesta en la manera en que el objeto es representado mediante el dibujo. En otras palabras, el orden se desplaza desde el propio objeto hacia el medio a través del cual se comunica la imagen. Este proceso de transferencia de rigidez permite que el dibujo actúe como un sistema que organiza y estructura la información visual. Para ponerlo de forma concreta, vamos a verlo por partes. Tenemos la deformación de la figura. Al representar un objeto en un dibujo perspectiva, como podemos ver esos ejemplos, la forma de dicho objeto puede sufrir distorsiones. Por ejemplo, los bordes de un edificio pueden aparecer inclinados o acortados según el punto de vista. Esta variabilidad o esta variación es inherente en el proceso de trasladar una forma tridimensional a un plano bidimensional, ¿verdad? Y todos podemos ver el cubo y según ese punto de vista o esos puntos de fuga, ese ángulo de visión, el objeto parece estar deformado. Y ahí es cuando hablo de cómo el aprovechar esa deformación y transformarlo en arquitectura entra en juego. Un buen ejemplo también es Zaha Hadid con sus perspectivas esforzadas. Esa perspectiva, esa idea del dibujo está claramente traducida y transmitida en su arquitectura. Entonces tenemos también la estabilidad de las líneas de visión. Aunque la forma general del objeto se deforma, las líneas que indican la dirección de la visión, como las líneas de fuga, permanecen constantes. Estas líneas actúan como guías que mantienen una coherencia en la representación, así sirviendo de referencia para reconstruir la idea de profundidad y orden en el dibujo. Y como tercero es la transferencia del orden. La idea de que la rigidez se transfiere del objeto al medio de su transmisión implica que el sistema de dibujo, los métodos y técnicas utilizadas, es lo que proporciona la estructura y el orden necesario para entender e interpretar la imagen. Así el medio, el papel, el soporte digital, etcétera, las gafas VR se convierten en el portador del orden geométrico.
independientemente de las deformaciones que sufra la figura en sí. Así que este análisis es esencial para comprender la función de la proyección en la arquitectura. Nos permite ver que la representación gráfica no es simplemente una imitación de la realidad, no es imitar, sino que un proceso activo y estructurante que organiza la percepción del espacio. La estabilidad de las líneas de visión garantiza que a pesar de las distorsiones en la forma, se mantenga una referencia clara que ayuda a interpretar la imagen. Así que en síntesis, Evans nos muestra que las figuras pueden cambiar según el punto de vista, pero la línea de visión ofrece un marco constante en el orden, que el orden visual no proviene directamente del objeto representado, sino de la forma en la que el medio, el dibujo, lo comunica, y que esta transferencia de rigidez es fundamental para la comprensión y la interpretación del espacio, ya que establece las bases para reconstruir la realidad a partir de una imagen. Así que comprender estos desafíos en el proceso de proyección es vital para quienes estudian o practican la arquitectura, ya que resalta tanto las potencialidades como las limitaciones de los métodos de representación en la creación del espacio construido. Vamos llegando al final. Así que en una de las secciones más profundas de este libro, Evans examina lo que él denomina geometrías proyectivas y ficciones proyectivas. Aquí se aborda el tema de la proyección, ¿verdad? Todavía estamos hablando del proyecto, pero como proyección de forma. Aquí se aborda esa proyección de forma no solo como técnica, sino también nuevamente como conceptual. Evans explica que aunque las figuras se deforman según el punto de vista, ¿verdad? The lines of vision do not deform. Esto implica que la rigidez o el orden se transfiera en medio de transmisión y no al objeto en sí. Por ello, nuevamente la afirma que rigidity is transferred from the object to the medium of its transmission. Además, Evans nos dice, humanity actively constructs its own perception of the world, and in doing so, participates actively in the making of the world. Con esto, Evans enfatiza que el acto de ver y dibujar es una participación activa en la creación de nuestro entorno, de nuestra sociedad. También destaca la relación entre arquitectura y geometría, afirmando que architecture and geometry are autonomous disciplines, yet their interplay is what sustains the projective act. Estas citas subrayan que la proyección no es simplemente una técnica de dibujo, sino un proceso esencial que conecta la idea del arquitecto con la construcción material, así involucrando incluso al espectador en la formación de la percepción del espacio. Así que repasemos esa importancia del proyecto, donde Robin Evans subraya que el proyecto es el elemento esencial que mediatiza entre la idea y la construcción. Este concepto se entiende como el proceso mediante el cual el pensamiento abstracto del arquitecto se traduce en una forma tangible y funcional. En otras palabras, el proyecto actúa como el puente que conecta la concepción intelectual con la materialización física de una obra arquitectónica. Así que para Evans, el proceso de diseño arquitectónico se desarrolla en varias etapas. Las etapas que ya nosotros conocemos. Comenzamos con esa concepción de la idea, que es el momento en que el arquitecto formula una visión o concepto basado en la reflexión teórica, el análisis contextual y la investigación histórica. Esta fase es puramente intelectual y abstracta, que yo debo entender que es por donde estamos pasando ahora los estudiantes, los grupos de primer año. Estamos en esta etapa de concepción de ideas. Luego pasamos a una etapa de dibujo, el dibujo y la representación, donde una vez que la idea ha sido concebida, el siguiente paso es plasmarla en un dibujo. Aquí es donde la geometría, perdónenme, donde la geometría
y la representación gráfica juegan un papel fundamental. El dibujo no es solo una reproducción visual, es el medio a través del cual se estructura y se organiza las ideas, utilizando principios geométricos que ya han sido desarrollados a lo largo de la historia. Nuevamente, el proyecto como mediador, que es la etapa intermedia que vincula dibujo y construcción, y finalmente la construcción, donde los planos y los documentos generados en la etapa del proyecto se utilizan para edificar la obra y comunicarlo con las distintas partes dentro de la construcción y dentro de la obra, comunicarlas con el cliente, comunicarlas con quien ustedes quieran. Así que la construcción es la materialización de la idea, pero es la precisión y la claridad del proyecto, ¿verdad? Dibujo, proyecto, lo que asegura que el resultado final cumpla con las expectativas conceptuales y funcionales establecidas en las fases previas. Así que, el proyecto es en esencia el puente que transforma el pensamiento en obra concreta y la proyección es la técnica que posibilita esta transformación. Así que las ideas de Robin Evans siguen siendo profundamente relevantes en la actualidad. Aunque The Projective Cast fue publicado en el 1995, cuando el uso de las computadoras estaba en una etapa bastante inicial, prematura, los principios geométricos y la reflexión sobre la representación arquitectónica siguen fundamentando la práctica del diseño contemporáneo. Así que en la era digital, ya esto es más una interpretación de mi parte, porque él no llega a esa era digital. Así que las ideas de Robin Evans, como yo las veo, siguen siendo profundamente relevantes en la actualidad, ¿verdad? Así que tecnologías como el modelado, tecnologías como el modelado 3D, la realidad virtual y la inteligencia artificial se basan en los mismos fundamentos geométricos que Evans analizó. Estas herramientas permiten una representación y una simulación del espacio con una precisión y una flexibilidad sin precedentes. Tal como Evans podría afirmar, the future of design rests on the fusion of traditional geometric principles with the limitless possibilities of the digital age. Esta afirmación demuestra que a pesar de la evolución en las herramientas y métodos, los fundamentos teóricos de la geometría siguen siendo inmutables y esenciales. La clave en la arquitectura digital radica en la capacidad para integrar los métodos tradicionales. No nos podemos olvidar de los métodos tradicionales que han demostrado su eficacia a lo largo de la historia, así, aunque tengamos las nuevas tecnologías. Pero en el contexto actual, la inteligencia artificial se presenta como, algunos lo pueden cuestionar, pero yo puedo decir como una herramienta clave que acompaña y potencia el trabajo del arquitecto. No es que es necesario, pero es complementario. Así que la IA o la inteligencia artificial actúa como un asistente colaborativo, no es el que nos va a quitar el trabajo, veámoslos como un asistente colaborativo capaz de varias cosas. Todavía. Capaz, lo he dicho varias veces ya, capaz de uno, analizar grandes volúmenes de datos. Para nosotros entrar en un análisis de grandes volúmenes de datos nos requiere mucho tiempo. Sabemos que es agradecido, que es bien, nos alimenta bastante intelectualmente, pero no quita que es con mucho tiempo el cual la inteligencia artificial puede procesar esta información sobre precedentes históricos, patrones de diseño, datos conceptuales, así ayudando a identificar soluciones óptimas basadas en análisis cuantitativos y cualitativos. Además, nos permite generar propuestas de diseño a través de algoritmos de diseño generativo. Esto no es nuevo, esto lleva años y años
el diseño generativo. No es algo de este año ni del año pasado. Así que la inteligencia artificial puede explorar múltiples variantes de un proyecto, ofreciendo al arquitecto una gama ampliada de soluciones creativas que representen los mismos principios geométricos tradicionales que nos aclara Evans. Y finalmente, el colaborar en la interpretación de representaciones, donde la inteligencia artificial también puede colaborar en la interpretación de modelos 3D y en la generación de visualizaciones interactivas, o sea, Midjourney, entre otros, así ayudando a conectar la idea abstracta con la experiencia real del espacio. Aquí el profesor Jesús ha demostrado una buena utilización de la inteligencia artificial dentro de su curso. Así, la digitalización del proceso de diseño no elimina los fundamentos teóricos clásicos, así que más bien los enriquece y los amplifica. La combinación de la técnica tradicional con las posibilidades ilimitadas que ofrecen las nuevas tecnologías, así incluyendo la inteligencia artificial, permite a los arquitectos no solo reproducir el conocimiento heredado, sino también innovar y adaptarlo a las necesidades del presente y del futuro. Ok. Yo les invito a reflexionar sobre algunas preguntas que tengo aquí. La primera es: ¿qué parte del proceso de consumir la geometría les parece más interesante? ¿Verdad? Quédense con eso. La segunda es: ¿cómo creen que las nuevas tecnologías pueden cambiar la forma de diseñar? ¿Y qué rol consideran que tienen las narrativas y la literatura en la forma que imaginamos? La forma que imaginamos el espacio. ¿Ok? Así que, si me permiten contestar algo, luego podemos entrar a un diálogo. La primera, yo puedo decir que una de las ideas más relevantes es la concepción de los arquitectos, de que los arquitectos no crean nuevas reglas geométricas, sino que se valen de un legado preexistente. Este consumo implica interpretar y adaptar principios geométricos establecidos, lo que permite una continuidad histórica en el diseño. Esto resulta particularmente interesante, el hecho de que mediante esta práctica el arquitecto transforma la abstracción matemática en un lenguaje visual que organiza el pensamiento. Así, el proceso de reinterpretar y aplicar estos principios es lo que impulsa la innovación, pues permite que el conocimiento acumulado se adapte a nuevos contextos y necesidades. La segunda pregunta, yo podría decir que las tecnologías digitales, modelado 3D, realidad virtual, inteligencia artificial, nos permiten simular, visualizar y analizar los espacios de manera interactiva y precisa. Esto ofrece una capacidad de iteración y experimentación que acelera y mejora el proceso de diseño. Así que en la práctica, estas herramientas facilitan la comprobación de conceptos en tiempo real, permitiendo al arquitecto ajustar proporciones, volúmenes y relaciones espaciales de forma dinámica. Pero además, la inteligencia artificial puede actuar como un colaborador que analiza grandes volúmenes de datos y sugiere alternativas basadas en patrones históricos y contemporáneos. Y finalmente, para la tercera pregunta, las narrativas y la literatura desempeñan un papel crucial al dotar de significado y contexto a los espacios. Mientras la geometría ofrece las reglas y estructuras formales, las narrativas enriquecen estas estructuras con significados culturales, históricos y emocionales. A través de la literatura se articulan conceptos sobre la experiencia humana en el espacio, permitiendo que la arquitectura no sea solo una cuestión de forma y función, sino también de simbolismo y experiencia. Este enfoque integrador ayuda a ampliar la visión del arquitecto, facilitando un diálogo entre lo técnico y lo humano y permitiendo cuestionar
y reinterpretar la función de los espacios en la vida diaria. Así que para concluir, The Projective Cast nos enseña nuevamente que la arquitectura no se reduce únicamente a la construcción física de edificios, sino que es un proceso complejo en el que el pensamiento, el dibujo y la proyección se interrelacionan para transformar ideas en realidades tangibles. Evans muestra de manera rigurosa que los arquitectos consumen la geometría preexistente, utilizando sus principios fundamentales para mediar entre la concepción intelectual y la ejecución material de sus proyectos. Así que este consumo de la geometría implica interpretar y adaptar reglas históricas, lo que permite que el dibujo actúe como el primer eslabón en el proceso de realización de un edificio. Y en la era actual, digital, esta visión cobra especial relevancia. Las nuevas tecnologías, como el modelado 3D, la realidad virtual y la inteligencia artificial, se fundamentan en los mismos principios geométricos que Evans analizó y al mismo tiempo amplifica las posibilidades de representación y simulación. Así que la integración de métodos tradicionales con herramientas digitales no solo preserva el conocimiento histórico, sino que lo potencia y lo hace más flexible para enfrentar nuevos desafíos de diseño. Por eso, Evans resume: The future of design rests on the fusion of traditional geometric principles with the limitless possibilities of the digital age. Este enunciado subraya la importancia de mantener un diálogo constante entre el legado teórico y la innovación tecnológica. El legado de Projective Cast reside en su capacidad de demostrar ese mismo proceso que hemos estado hablando. Así que esta mediación de proyectos es la clave para transformar la abstracción en una obra concreta. Así que gracias a la tecnología digital tenemos la oportunidad de llevar este proceso a nuevos niveles creativos, de creatividad y de eficiencia. Así que muchas gracias por su atención. Es el momento de varias preguntas, los que nos quedan aquí. Sí, allá tenemos una pregunta. Gracias, gracias. Okay. Gracias, profesor, por una excelente conferencia. Curiosamente, yo coincido de que tal vez, si uno empieza en arquitectura, tal vez el primer historiador que debe estudiar es Robin Evans, opuesto a otros, ¿no? Porque curiosamente toda su obra es tratar de reposicionar la idea del dibujo como la anticipación de la arquitectura, ¿no? Curiosamente, hay una frase que repetiste a través de la presentación sobre que los arquitectos consumen geometría. Curiosamente, en otro libro, él tiene una variación de esa idea, él dice que los arquitectos no hacen edificios, pero hacen dibujos de edificios, ¿verdad? Que aparece en el libro Architecture in its Image, que es una exploración de 4 siglos. Pero tal vez la pregunta que quiero formular es sobre hoy día, que creo que lo exploraste en la última parte de la presentación, en donde los conceptos de geometría de Robin Evans realmente existen hoy día, ya que tenemos como que la presencia de la inteligencia artificial. Parecería que las herramientas digitales, en vez de consumir geometría, parece que podemos conjurar geometría, ¿no? Como que aparecen de manera instantánea, como magia, por así decirlo. ¿Eso implica que la profesión, la práctica, la disciplina de arquitectura cambian completamente su naturaleza? ¿O esto implica que deberíamos tratar de retornar un poco a estas ideas, observaciones de Robin Evans para reclamar posiblemente una autonomía de la arquitectura? Yo opino, la última parte que mencionas de retomar no es retroceder y olvidarnos de lo que viene hacia adelante, sino es retomar y siempre estar pendiente de esa historia. Yo no creo que en el momento de utilizar las herramientas realmente estemos pensando en los conceptos de Evans o pensar, oye, mira cómo contempla el punto, línea y plano o el dibujo euclidiano. Yo creo que esto envuelve más un tema de educación. Es cómo educamos a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes en
la raíz o en esta evolución histórica de la representación arquitectónica y la verdadera importancia del dibujo. Aunque nos vayamos a un futuro, aunque tengamos, anticipando mucho más el futuro, aunque tengamos un chip en la cabeza que cerramos los ojos y estamos dentro del espacio, yo creo que es siempre esencial conocer esa base de historia de dibujo. Desde el cavernícola dibujando en la pared, que es que yo digo que comenzó realmente la transmisión de una idea a algo concreto, tenemos que saber de eso. No sé si ahí contesté algo de la pregunta. ¿Otra pregunta? Gracias, Jesús. Yo tengo dos preguntas, pero primero te quería hacer un comentario. Hace tiempo no veía un libro que mirara, o sea, que se presentara aquí un libro que mirara el dibujo desde un punto de vista teórico, así que te agradezco mucho, una excelente charla. Gracias. La primera pregunta tiene que ver con el concepto del dibujo como mediador. Entonces, eso podría, y esta es la pregunta, ¿podría esto debatir con aquel que piensa que la arquitectura se puede construir sin tener que proyectarla antes? Claro. Yo no sé, honestamente ese tema, ese pensar de que podemos construir sin pensarlo, sin dibujarlo, sé que lo hay casos por ahí, pero sabemos en lo que resulta. El hecho de que el futuro nos puede llevar a algo similar a la automatización, que ya posiblemente en un futuro, ¿verdad? No es, estamos en un futuro, no es que ahora los estudiantes digan, pues me voy y ya no tengo que estudiar, no. Sabemos que posiblemente en un futuro es simplemente llevarle un algoritmo a la computadora o al robot que va a construir el edificio, es más que suficiente. En la necesidad a veces de lo que pueda pasar en el futuro de generar un set de planos, posiblemente eso reduzca a algo más simplificado o mutado, desarrollado para que sea entendido por lo que serían estas inteligencias artificiales que en un futuro van a ser robots que van a estar colaborando con nosotros y posiblemente construyendo. No sé si ahí por ahí va la cosa. Sí, porque es que existe ese debate de dónde está la arquitectura, si es la pieza construida o está en el mismo dibujo, ¿verdad? Es un debate de la historia de la arquitectura. La segunda pregunta es que sobre la geometría que se consume. Ajá. ¿Cuál sería la posición? Obviamente este libro es del 93, ¿verdad? 93. ¿Cuál sería la Bueno, posición, a lo que tú entiendes, ¿verdad? Habiendo analizado al autor, cuál sería su posición sobre las corrientes contemporáneas de geometría no lineal? Cuando partimos de un consumo de una geometría clara, específica, reconocida, ¿verdad? Sin embargo, hoy día, tal vez desde los 80, desde el deconstructivismo para acá, pues entonces estamos trabajando con geometrías no lineales. yo creo que lo que nos ayuda a Evans a entender es precisamente que no comenzamos con el dibujo, comenzamos con esas geometrías. Y queremos evolucionar el dibujo, queremos evolucionar el proyecto, pues debe haber una evolución de estas geometrías bases. No es que nos olvidemos de ellas, pero sí existen una mutación y existen creaciones de nuevas geometrías. Ahora con las computadoras, especialmente ahora que estamos iniciando este tema de la computadora cuántica, no sabemos las posibilidades que nos puede generar a nivel de geometría. Porque estamos hablando de que nosotros conocemos dimensiones dentro del dibujo. Primera, segunda, dos dimensiones, que es el dibujo en dos dimensiones, que nosotros nos expresamos. El dibujo en tres dimensiones. Y a veces hablamos de la cuarta dimensión como la experiencia espacial. Pero ¿a dónde llegamos? ¿Cuáles son las próximas dimensiones que posiblemente nos genere el estudio y la creación de nuevas geometrías que eventualmente sí puede cambiar ese proyecto, ese mediador que es el dibujo y eventualmente la construcción? Ok, no habiendo preguntas por el chat, ¿verdad? Pues le damos las gracias al profesor Jesús Ramos por tan excelente presentación y le dejamos saber que la hemos disfrutado mucho. Un tema nuevo y refrescante para nuestros estudiantes. Este libro presentado hoy por usted ha sido de mucha inspiración, enseñanza y conocimientos que sin duda encontrarán a través de su completa lectura. En esta obra compleja, en su formulación de escritura erudita y rigurosa, encuentra varios de los temas desarrollados y problemas que recorren su producción. Uno de los temas fundamentales
parte de las nociones que ha definido históricamente a la arquitectura como disciplina intelectual. La idea de proyecto, es decir, la mediación entre las ideas del artista que concibe con su intelecto la totalidad de la obra y la construcción de material. Muy interesante el libro. Tremendo, recomendado para todos. Sí, será uno de Compren. los próximos autores de muchos de nosotros. Dándole, ¿verdad? Unas últimas gracias al profesor por su colaboración en las charlas. Gracias a todos por compartir con nosotros. Ha sido un verdadero placer tenerlos en esta tarde aquí acompañándonos y les pedimos que por favor estén atentos a nuestras redes en la página de Facebook para las próximas actividades en calendario. Buenas noches a todos, que tengan una bonita tarde. Buenas noches a todos. Nos